Muy buenas tardes. Mi nombre es Cortés Orozco Aaron Javier. La materia es electromagnetismo con la profesora y la ingeniera Berna Elena del grupo 5321. El tema o la competencia que me faltó fue la competencia 5, que son la, lo siguiente: la ley de Kirchhoff, la ley de Biot-Savart y la ley de Faraday. Eh, en la ley de Kirchhoff, vamos a ver qué son las leyes de Kirchhoff. En el análisis del circuito electro, eléctricos no suelen ser suficientes con emplear la ley de Ohm. Para ello se acude a las leyes de Kirchhoff, que complementan el análisis del circuito como una herramienta eficiente para analizar y resolver un gran variante del circuito eléctrico. Las leyes de Kirchhoff se llama así en el honor del científico o del físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, quien introdujo la ley de corriente o primera ley de Kirchhoff en la tensión o segunda ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff se divide en dos: en la primera ley de Kirchhoff de corriente por la ley del nodo, y la segunda ley, que es por la ley de Maya. La primera ley de Kirchhoff, la ley de nodo, la primera ley de Kirchhoff nos indica que la suma de todas las corrientes que pasan por un nodo o único es proporcional al resultado de las leyes de entrada en ese nodo, menos la corriente de salida, es igual a cero. Como muestra la imagen, cómo está la ley de el nodo. La ley de nodo es al momento de marcar dos puntos, punto A, punto B, en donde vamos a marcar en qué parte o qué segmento vamos a calcular para sacar el resultado. En la segunda ley, en la ley de Kirchhoff de las mallas, la segunda ley de Kirchhoff indica que la suma de todas las caídas de tensión en una malla es igual a la tensión suministrada de alimentación. En esta imagen, la suma quedaría de la siguiente que mostramos en la imagen. Voltaje son voltaje de 4 es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Es decir, voltaje 1 es igual a voltaje 2 más voltaje 3, que esto da a la suma del voltaje 4. Como muestra aquí, esta es la ley de Maya, que está compuesta por mallas. Y la fórmula que estaría es sumatoria en NK. Esto es igual a 1 potencia de K, que es igual a potencia de 1 más potencia de 2 más potencia de 3 más la potencia n de, puede ser infinitas potencias, es igual a 0. Vamos a ver los problemas. La ley de Kirchhoff, como muestra este problema, hasta voy a analizar, voy a explicarlo conforme al, a los datos.
Este problema que resolví fue a través del método de Maya. Es para resolver circuitos eléctricos. Este circuito vamos a calcular la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 de este circuito. Primero podemos notar que este circuito es un circuito mixto. Está compuesta por dos mallas. Y en estos dos circuitos tenemos un circuito cerrado y un segundo circuito cerrado. Y elementos como conectados en series. Y tenemos compuesto por dos fuentes, que es el voltaje 2 y el voltaje 4. Y tenemos compuesto además de tres, de tres, tres resistencias. Y lo mismo sucede para la malla 2, que está igual compuesta por tres resistencias y dos fuentes de voltaje. De primer paso vamos a mostrar las polaridades de cada entrada de corriente. Y el voltaje o la corriente que es la intensidad o la corriente 1, o la vamos a denominar I1. Y lo mismo vamos a denominar en la segunda malla, pero está la corriente inversa, negativo, que va a ser denominada I2. Y en este momento tenemos identificadas las dos intensidades, intensidad 1, intensidad 2. Nos falta la tercera intensidad. Esta intensidad, que es la intensidad 3, es la corriente que circula a través de entre estas dos mallas, que sería este segmento y esta resistencia. Y vamos a hacer I3 es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Vamos a analizar el sentido de las corrientes para determinar en este circuito. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de malla. Malla 1 es igual a la sumatoria de V y la sumatoria de IR. La sumatoria del voltaje es igual a 0. Va a ser la primera malla va a ser voltaje 2 más voltaje 4. Esto es igual a la intensidad 1, que debería que ser la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 4. Pero en la resistencia 4, como está en los dos lados, vamos a poner 4 entre paréntesis intensidad 1 más intensidad 2. Esto es de la intensidad 3 es igual a intensidad 1 más intensidad 2. Después sumamos los voltajes, que vamos a tener voltaje de 6. Esto es igual a la intensidad 1, las tres intensidades 1, que es 2 más la intensidad
2 más la intensidad 4, que va a ser la intensidad 8, 1. Y la 4 intensidad de 2 se queda normal. También sucede para la malla 2. Hacemos la sumatoria del voltaje que es el voltaje de la intensidad más la corriente, que va a ser el valor del voltaje 4 más el voltaje 2. Esto es igual a la intensidad 3 y 2 más la intensidad 1 y 2. Y sucede lo mismo que sucedió en la malla 3. En la malla 2 va a ser lo mismo. 4 entre paréntesis, intensidad 1 más la intensidad 2 y cerramos los paréntesis. Luego hacemos la suma de voltaje de 4 más 2 es 6. Esto es igual a 3 intensidad 2 más la intensidad 1 más la intensidad 4. Y esto sumando las que tienen la intensidad 2, intensidad 2, intensidad 2, es igual a 8 intensidad 2. Y la intensidad 4 y 1 se queda normal, no hay cambios. Y luego vamos a hacer la, ¿cómo se diría? Cada ecuaciones que está igualada en sí. La ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Vamos a sacar las intensidades de 1, que sería copiar la intensidad 1 y la intensidad 2, que es lo mismo. Pero hay que ir en la secuencia. Vamos a cambiar la 4 intensidad 2 al otro lado y 4 intensidad 1 lo cambiamos igual al otro lado. Y ya al momento de que está en cada lado, el 4 y 1 se pasa a negativo porque está positivo. Igual pasa lo mismo en la 4 intensidad 2 que está en positivo y pasa a negativo. Aquí 4 menos 8 menos 4 es igual a 4 y 1. Y 8 menos 4 es 4 y 2. Y simplificamos, cancelamos los dos. Y tenemos la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Y que ambas corrientes tienen la misma intensidad. Podríamos agarrar una de las dos ecuaciones porque es igual, las dos mismas son igualadas, pero voy a agarrar la 1, que es voltaje, 6 voltaje es igual a la 8 y 1 más 4 y 2, pero vamos a hacer reemplazo, es 6 voltaje es igual 8 más 1 más 4 y 1 es la misma que la corriente 1. Y voy a reemplazar la I2 por I1. Aquí es 4 más 8 es 2 y 1. Despejando I1 me da, me da resultado a 0,5 amperios. Y aquí vemos que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Entonces la intensidad 2 es 0,5 amperios. Y por último, vamos a hacer lo que mostró aquí, que la intensidad 3 es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Vamos a sacar la fórmula. La intensidad 1 lo vamos a reemplazar por 0,5 amperios más 0,5 amperios. Que entonces esta suma nos va a dar la intensidad de 3
es 1 amperio. Y acomodamos nuestros datos que ya calculamos. La intensidad 1 es igual a 0,5 amperios, la intensidad 2 es igual a 0,5 amperios y la intensidad 3 es 1 amperio. Y también tenemos otros dos problemas, que este tiene 3 intensidades igual a la otra, pero también nos pide aplicar la potencia de las 3 intensidades. Y tenemos el último problema, que es este: calcula la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3 del voltaje de 25 amperios y la potencia de 20 amperios. Pero este problema lo contestamos por la ley de Kirchhoff de nodo. Y ahí están los resultados. Vamos a ver la siguiente ley, la ley de Biot-Savart. Perdón, me fui hasta la ley de Faraday. La ley de Biot-Savart. Vamos a hacer el concepto rápido. El físico, ¿quién creó primero la ley de Biot-Savart? El físico Jean Biot dejó en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético de Biot-Savart B, creado por un circuito de fórmula cualesquiera o más bien cualquier sea la corriente, por una corriente de intensidad 1 y más bien, y la ecuación es esta: Biot-Savart es igual a U0i por 4x. Abrimos una llave, y esto sería UI por UX a raíz de 2 de L. Biot-Savart es el vector del campo magnético existente en un punto P del espacio UT. Es un vector unitario cuya dirección es la tangente del circuito y que nos indica el sentido de la corriente en la posición donde se encuentra el elemento del UR. Es un vector unitario que señala la posición del punto P respecto del elemento de corriente AM 0/4 PI, que es 10 menos potencia de 7. En el sistema internacional de unidades sería. También tenemos el campo magnético producido por una corriente rectilínea. Utilizando la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético del Biot, producido por un conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente de intensidad I. El campo magnético Biot-Savart producido por un hilo rectilíneo en el punto P tiene una dirección que es perpendicular al plano
deformado por la corriente rectilínea en el punto P, y el sentido que resulta de la aplicación de la regla de sacacorchos, el producto vector UT por UR. Como muestra aquí, eh, vamos a mostrar el hilo, que es el que está atravesando esta superficie, el punto P, que está hacia afuera, y la biosabar, que sería el, la dirección hacia donde va a ir apuntada ahí la corriente. Para calcular el módulo de dicho campo es necesario realizar una integración. Tenemos aquí la fórmula de la integración, que Biosabat es igual a U0i 4pi sobre los números indefinidos que pondríamos en estas dos zonas de seno, el cálculo de seno, raíz de 2 de x, esto es igual a la que vimos acá atrás, pero acá sería seno de 0 de x0 es igual a u0i 2 por r, o x a la r. Aquí vemos, o podemos observar, cómo el cálculo que nos muestra, vamos a mostrarlo y nos lo pide en cada problema que saquemos para el biosabar. Ahorita voy a mostrar los problemas. Vamos a ver. El registro problema considere las dos bobinas cohesionales de la figura, cada una de las cuales posee 100 vueltas y, y radio de 20 centímetros. Si por la espira izquierda viaja a 4 amperios y por la derecha 5 amperios, encuentra el campo magnético en el punto eh, media, el punto medio de la bobina, si está separada una distancia de S 25 centímetros. Más la que dijo de la espiga de 4 voltajes, que sería esta, la de este lado, y la otra vuelta más y a 5 amperios. Vamos a ver, la intensidad es de 4 amperios. El radio es de 20 centímetros, o esto es igual a 0,2 milímetros. Mm, 0,2 metros. Vamos a hacer Z es igual a S cuadrado, que la S es 25
centímetros sobre 2, esto es igual a 2,5 centímetros, que esto traducido a, esto es igual a 0,125 metros. Luego vamos a proseguir a Biosabart es igual a 100, o más bien vamos a reemplazar la expresión es por cada voltaje que mostramos la fórmula anterior. Hacemos el cálculo de todo esto, que sería 100 por 4 por pi por 10 a la menos séptima potencia n amperio al cuadrado por 4 amperios por 0,2 al cuadrado metros al cuadrado sobre 2,0,2 cuadrado más 0,125 al cuadrado. Cerramos esto a la 3,2 potencial 100 metros cúbicos. Ya no hay, fue metros o más bien cuadrado. La dirección Tesla, que esto es igual a Biosabart 1 es igual a 7,66.10 a la menos 4 Tesla de la mostrado. Y la siguiente, que sería la intensidad de 5, o el radio de 20 centímetros, es igual a 0,2 metros. Hacemos prácticamente lo mismo, pero aquí viene lo gracioso. Reemplazamos todos los datos de aquí, de acá arriba a acá abajo, lo mismo, pero ahora va a ser 9,5.10 menos la Tesla T. Y luego vamos a hacer el siguiente cálculo. Ya sacamos la Biosabart 1 y la Biosabart 2. Nos falta uno, la Biosabart neto. Y esto va a ser la suma entre Biosabart 1 y Biosabart 2, que dice B neto es igual, Biosabart neto es igual a Biosabart 1 más la Biosabart 2, que esto sería igual a 7,6 más 9,57 por 10 a la menos 4 Tesla T. Biosabart neto, esto es igual a 17,24 por 10 a la menos 4 Tesla T. Esto es igual a 1,724 por 10 a la menos 3 Tesla T, que esto es igual a 1,724 Tesla metros T. Y este sería el resultado final del problema. Y también voy a mostrar los otros dos problemas que son igual muy interesantes y me cautivaron estos tres problemas de cada uno. Y la siguiente ley va a ser la ley de Faraday. En esta ley quise primero hablar acerca de dónde viene la ley de Faraday. La ley de Faraday viene de la inducción magnética. La inducción magnética es el proceso mediante el cual el campo magnético genera campos eléctricos. Al generar un campo eléctrico en una materia conductora, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y inducirá una corriente eléctrica en el conductor. La ley
que explica esta intensidad entre la fuerza electromotriz inducida y en el campo magnético es la ley de Faraday. Ahí vamos, no voy a continuar esta parte, vamos a ir a la ley de Faraday. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de Faraday es la inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley Faraday. Fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley eh, cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado dicha la ley sostiene la tensión inducida en un circuito cerrado es indirectamente proporcional a la razón de cambios en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie um, cualquiera con el circuito eh, mismo como borde, y la fórmula que ocupa es la sumatoria es igual a menos de 0 ohm de T, en donde ohm es el flujo del campo magnético. Por tanto, para que aparezca una fuerza electromotriz de FEM, FEM inducida, debe variar el flujo del campo magnético a través de la superficie delimitada por el conductor de la diferencia del flujo. Y la fórmula que ocupamos, ohm es igual a Biosabat, ds es igual a Biosabat ds coseno Biosabat. Y ahora vamos a hablar de los problemas que sería la ley de Faraday. Vamos a agarrar este, que es problema 1. Un conductor realiza de 100 centímetros de longitud, se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética es igual a 0,t con una velocidad cuya magnitud es de 3.4 ms. ¿Cuál es el Fm inducida? La solución sería, si leemos bien el problema, nos vamos a dar cuenta que habla de un conductor rectilíneo, por lo cual aplicaremos la fórmula de relación de campo magnético, la longitud de su velocidad. Entonces debemos anotar nuestros datos, que serían dato, la intensidad es igual a 10 centímetros, que esto es hablado a, es igual a 0,1 metro. Y Biosabat es igual a 0.4 T. El voltaje será 3.4 ms. Y vamos a ver,
Ahora sí podemos aplicar la siguiente fórmula, que sería la sumatoria de Biot L del voltaje. Vamos a sustituir esta fórmula con los datos, que ya vimos que la sumatoria de es igual a Biosabat L voltaje, que sería ¿cuánto era el voltaje Biosabat? Sería 0,4T. Luego vamos a cambiar la intensidad. Nuestra intensidad es 0,1 metro. Y el voltaje vamos a cambiarlo por 3,4 ms. Y, y por lo que la fe de inducida es, o que nos muestra que es de 0,136 voltajes. Este sería el resultado. Aquí tenemos el otro problema. Y nuestro último problema, que fue este. El flujo magnético cruza una espiga. Como me acuerdo de los ejercicios que vimos en clase para, para nuestras leyes de ley de Faraday, ley de Biot-Savart y ley de Kirchhoff. Cada uno de estos, me acuerdo bien de cómo nos dejó unos ejercicios divertidos. Esto sería prácticamente todo. De la ley de Kirchhoff, la ley de Faraday y la ley de Biot-Savart, cada uno de estos nos ayuda para saber más de electromagnetismo y no causar un problema mayor. Muchas gracias por su atención.